la grabación pertinente. Gracias, muy amable. Listo, ya está grabando la novia. Voy a repetir los pasos. Primero, bueno, lo que hacemos nosotros es darnos de alta en la plataforma, ¿listo? Entonces, vamos a llenar el formulario que compartieron mis compañeros, van a ingresar sus datos, van a escribir el nombre, dirección de correo, la facultad y el programa al cual pertenecen. Una vez ustedes ingresen a ese formulario los datos, mis compañeros se encargan de darlos de alta en la plataforma y les va a llegar un correo de confirmación al correo que ustedes proporcionan. De esta dirección, norrepli@urcum.se. En él ustedes van a encontrar una dirección que les va a asignar la plataforma. Con esta dirección ustedes van a trabajar en el sistema. Y encontramos un enlace. En este enlace ustedes ingresan y los lleva directamente a la plataforma, en donde vamos a llenar un formulario. En él digitamos el correo electrónico, nombre, usuario y contraseña. La contraseña debe contener al menos 10 caracteres de longitud. Y también una mayúscula, minúscula y por lo menos un número. Repetimos la contraseña y creamos la cuenta. En el formulario también nos verifica la dirección que nos va a asignar Urcum. En este caso, a mi compañero Kevin Mirama 2, @analisis.urcum.com. Cuando ustedes den clic en crear cuenta, les aparece un mensaje de confirmación que el registro se ha completado. Listo, entonces una vez creada la cuenta, no sé si mis compañeros ya están haciendo la creación de cuentas para que de pronto puedan seguir los profesores. Sí, ya a mí ya me llegó el registro. Ok, para los que nos siguen, voy a copiarles en el chat la dirección de a dónde debemos ingresar. Acabo de enviar al chat la dirección que urcum.com.es. Vamos a ingresar a esa dirección. Perdón, una preguntita. ¿Sí? Es que, bueno, yo y mi compañera somos de la revista Sigma, pero no somos docentes. No sé si habría problema para crear la cuenta. En esos casos hay que crear una cuenta para la revista como tal, ¿vale? Entonces, no sé si, creo que Alejandra, no sé si Alejandra está por aquí, un momento, por favor. Okay. Sí. Alejandra Erazo. Sí. ¿Qué más, Aleja? Lo que pregunta él dice que no son docentes porque pertenecen a una revista. Entonces, ¿cómo sería el proceso ahí para la revista como tal? Tú que conoces más ese proceso. ¿Para la creación, Mario? Sí, es que ellos, digamos, no son docentes, para la creación quieren un usuario, pero pues no son docentes, sino pertenecen a una revista. Entonces, sí, igual como pues ya están las organizaciones, ahí nosotros tenemos editorial y dentro de editoriales están todas las revistas. Lo pueden hacer con pues, el correo que maneje la revista o pues el correo personal. Ya, o sea, que pueden hacer el procedimiento, digamos, ellos como para hacer la práctica en este momento y después continuar con, pues hacer ya la parte de verificación de qué es de la información ya con el de la revista, ¿verdad? Sí, ajá. Porque yo creo que, o sea, la revista sí tiene una cuenta con Urcum, pero creo que, no, creo que está perdida por ahí la contraseña, entonces creo que tocaría recuperarla. ¿Qué revista es? La revista Sigma. Sí, la revista Sigma sí tiene cuenta. Es el profe Chávez, ¿verdad? Exacto. Yo creo que está el correo del profe Chávez y tocaría recuperar la contraseña.
Claro. Pues si gusta, Anderson, yo creo que más adelante también va a mostrar cómo se puede recuperar las contraseñas. Sí, con ella. Ah, listo. Bueno, gracias. Bueno, Entonces nosotros sí podemos seguir así creando nuestra cuenta, como decir personal. Gracias. pues si usted trabaja en la revista, es preferiblemente que trabaje con el usuario que ya tiene la revista. Listo. Bueno, gracias. Sí, sí, señora. ¿Sí? ¿Listo? Disculpa, Bueno. Anderson, estoy aquí en el registro. Ingreso como usuario, ya me registré en el enlace, también envío por el chat, pero me piden contraseña, crear cuenta para cargar documentos estudiantes. Olvidaste tu contraseña. Me Usted, llega al correo. al correo le llega una notificación de la creación de la cuenta. Nada. ¿No? A ver, dame un segundo. Les explico ahora. Al correo le llega un correo parecido a este y en él al final aparece un enlace largo. En ese enlace usted da clic y No, ahí lo que pasa es que tengo un hermano que hace este tipo de trámite, entonces siempre me lo hace. Profe Rosa, ¿tiene abierto el micrófono, profesora Rosa Martínez? y sigo con el ejemplo, ¿cierto? Espera un momentico, disculpa un momentico. Entonces, para el usuario Wilson Rosero, que es el de la revista Sigma, pues no se le crea usuario, ¿no? Porque él debe trabajar con el usuario que tiene la revista, ¿verdad? Sí, preferiblemente que sea el de la revista. Vale, porque estaba yo creando el usuario a él, pero entonces ya no lo hago. Listo, gracias. Listo, entonces, como les explicaba, les va a llegar un correo de notificación y damos clic en ese enlace. Entonces, con ese enlace nosotros creamos el usuario. Una vez creado el usuario, vamos a dirigirnos a la página de Urcon. Listo, en este caso urcon.com.es para hablantes hispanos. En la esquina superior derecha tenemos la opción de ingresar. Listo, damos clic en esa opción. Y vamos a ingresar como en el apartado de aplicación web, con el usuario que ustedes acabaron de crear anteriormente. Vamos a ingresar el usuario y la credencial. Una vez ustedes ingresen a la plataforma, les va a aparecer una interfaz a manera de correo electrónico. En la parte superior, como pueden darse cuenta, está el correo que la plataforma les asigna. En este caso estoy utilizando la cuenta de la oficina y en la parte inferior podemos encontrar los documentos que se están analizando o que ya han sido analizados. Primero voy a explicarles más o menos a cómo se trabaja con la interfaz principal y luego pasamos a la creación de carpetas. En esta interfaz nosotros encontramos los documentos, como dije, que se habían subido. Vamos a encontrar en este primer apartado para seleccionar el documento. En el segundo es una verificación del análisis de los documentos. Encontramos 3 estados. Estado analizado. Cuando usted sube ese documento, le va a aparecer una arandelita. ¿Listo? Y la arandela quiere decir que el documento está siendo procesado por Urcon. O también podemos encontrar una X, o de error quiere decir que el documento no puede ser procesado.
¿Por qué pasa esto? De pronto porque usted está subiendo un documento que Urkun no acepta, o el documento está encriptado o protegido por contraseña, entonces él no puede hacer el análisis. Vamos a mirar por acá un ejemplo. Aquí en esta sección está el documento analizándose, ¿listo? Vamos a mirar primero, recuerden que estamos mirando ese botoncito. Se está analizando y está Perdón, subiendo. una pregunta. ¿Sí? Yo ya estoy en esa carpeta, obviamente, pues estoy sin nada, sin ningún documento. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago yo para subir a subir documentos? ¿Yo los puedo subir desde mi correo o Sí, tienen que llegarme? Ahorita le explico eso. ¿Listo? Estamos ahorita mirando la bandeja para listo. explicar que se estaba subiendo. ¿Listo? Ahora paso a lo otro. Para subir documentos a Urkun existen dos maneras. Enviando a la dirección, en este caso de educaciontic@analysis.urkun.com, ustedes dan esa dirección a los estudiantes o la persona que desea enviar el documento, o bien ustedes pueden subirlo directamente. Yo he estado consultando y enviando por correo electrónico, a veces surgen inconvenientes o errores. Entonces es preferible que el estudiante le envíe directamente el documento a usted y usted sea el encargado de subirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dar clic en la parte superior derecha, encontramos el botón subir documentos. Es importante en este apartado seleccionar la dirección del receptor. Vamos a seleccionar y voy a seleccionar Educación TIC, el correo. La dirección de análisis está en Oficina TIC, Universidad de Nariño. Listo, ya está terminada. Asunto y mensajes puedo dejarlo en blanco. Y aquí vamos a arrastrar el documento. Entonces usted va a su explorador de archivos y arrastra el documento. Y le da clic en enviar. Una vez da clic en enviar, vamos a irnos a la parte superior y damos clic en el icono de Urkun. Como ustedes pueden darse cuenta, estos documentos ya estaban subidos, ya están analizados. Ahora vamos a detenernos en estos botones. Como pueden darse cuenta, hay botones con 3 colores y con un porcentaje. Vamos a mirar a qué hace referencia a esos colores. Esos colores hacen referencia a la lectura de porcentajes. Van de verde a negro. ¿Listo? Entre más porcentaje de similitud encuentre Urkun, más se va a ir asemejando o acercando al color negro. Como pueden darse cuenta, hay un 9%, 66% lo vuelve rojo, 80% ya es negro, y 100% es negro. Entonces hay que tener en cuenta que Urkun lo que hace es determinarnos una similitud, ¿listo? Esto no quiere decir ya que esté existiendo un plagio en el documento, ¿listo? Urkun nos ayuda a saber más o menos en qué partes del documento va a encontrar una similitud. Y es trabajo del docente o el analista del documento determinar si ese plagio existe o no, porque tenemos que tener en cuenta las citas también, ¿no? Las citas y revisar si ese trabajo está bien referenciado o por lo contrario el estudiante comete un plagio. También un dato para decirles, Urkun detecta las similitudes de texto igual a la fuente que vamos a ver, y también es capaz de detectar parafraseos o sinónimos. Entonces, si el estudiante, por ejemplo, para evitar el plagio, cambió una palabra o vio una palabra o cambió un sinónimo, igual Urkun lo va a detectar. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, como podemos darnos cuenta, en este documento Noveles me dice que hay una similitud del 11%. Para hacer el análisis, una vez Urkun acaba de analizar, nos damos cuenta cuando esté la palomita o el visto, vamos a dar clic en el porcentaje y color. Clic en ese botón
y nos despliega una ventana nueva. En esa ventana nosotros vamos a realizar el análisis. Listo. Esta ventana la vamos a llamar la vista general de análisis. Primero nos vamos a encontrar con una sección de bloques. ¿Listo? En esos bloques vamos a encontrar, si damos clic en ellos, vamos a encontrar en dónde se encuentra la similitud. Abajo vamos a encontrar el número de la página en donde se encontraron las coincidencias. ¿Listo? En este caso la página 2 dice que tiene 2 coincidencias. La 3, una coincidencia. También encontramos el apartado coincidencias. En este caso nos dice que hay 68 similitudes de texto y 0 advertencias. Estas advertencias hacen referencia al uso inusual de caracteres. Por ejemplo, que un estudiante escriba, deme un segundo, por acá tiene un ejemplo, creo. Más o menos para mostrarles a qué hace referencia. Esto hace referencia a que cuando el estudiante utiliza, por ejemplo, caracteres que no se pueden reconocer o es ilegible a la lectura, él lo va a reconocer como caracteres y lo va a determinar de esa manera. Aquí hay un ejemplo, miren, se marcó, en este caso se marcaron letras que no son legibles a la lectura, entonces él lo va a marcar de esa manera. Entonces, tenemos dos tipos de coincidencias, similitudes y advertencias. En este apartado encontramos el índice de similitud. En él nos indica el porcentaje del documento, en este caso 11%, y también nos indica en la barra de la derecha el porcentaje total de los documentos que han sido analizados por el usuario. Nosotros podemos hacer un análisis dando clic en cada bloque, en cada barrita, pero para un mejor análisis utilizamos la opción ver documento completo. En esta sección vamos a encontrar la similitud del documento, que va a variar a medida que nosotros vamos analizando las similitudes, porque vamos a descartar o vamos a aceptar la similitud que nos presenta. Encontramos en este apartado un menú de coincidencias. Este menú de coincidencias nos permite analizar coincidencia por coincidencia de una manera más fácil. Y se nos presentan 2 columnas, ¿listo? En la primera columna encontramos la parte... disculpe, ¿será que podría volver a repetir la llegada a esta pestañita? Ah, ok, listo. En la vista general del análisis, bajamos y damos clic en ver documento completo. Nos encontramos con 3 nuevas secciones: coincidencias, fuentes y documento completo. En las coincidencias, en el primer apartado encontramos el tipo de coincidencia, si es coincidencia o si es en la parte que mirábamos en donde habían caracteres que no se pueden reconocer, él también nos lo determina. En esta sección es importante marcar estos botones de citas, paréntesis y diferencias detalladas. En esta nosotros miramos posibles cambios que el estudiante haga y el sistema va a detectar igual el plagio, si existiera.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar coincidencia o similitud y vamos a seguir avanzando. Ese sería nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, nos presenta la primera coincidencia. Entonces, analizamos. En la primera columna nos aparece el párrafo que escribió o que fue enviado por el autor que estamos revisando. Y en la derecha encontramos el texto que encontró Urkun en las fuentes. En este caso, encontró una fuente de internet y nos presenta la fuente primaria. De existir más fuentes, vamos a revisarlas en el apartado fuentes, pero Urkun siempre nos presenta como la fuente principal. Entonces, nosotros vamos a realizar el análisis y revisamos. En caso de existir plagio, la vamos a dejar marcada como incluir en el análisis. Si nosotros nos damos cuenta de pronto que es un error y que el alumno sí hizo la respectiva cita y está citado, lo quitamos. Para desplazarnos, damos clic en los botones anterior y siguiente. De esta manera nos va a llevar a la siguiente similitud. Vamos a mirar un ejemplo en donde en este caso nos damos cuenta que encontró una similitud y además nos encontró una cita. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos excluirla del análisis porque está bien citado. ¿Dónde está, perdón, lo de anterior y siguiente? En la parte inferior aparecen dos botones, de anterior y siguiente. Gracias. En este caso, digamos que existe una similitud y que no hay una referencia, entonces lo dejamos como incluido, ¿listo? Entonces, recuerden que el análisis lo hace el docente. Urkun simplemente nos presenta similitudes, pero es el trabajo, el docente quien debe realizarlo. Perdón, yo no entendí cómo es que se suben los documentos. Bueno, el análisis ya, pero para subirlo, ¿se puede subir uno para hacer el ejercicio completo? Ok. Disculpa, mira, Anderson, es pertinente. Hay una precisión en el significado de cada color. El significado de cada color. Veo una similitud con lo que se maneja en Turnitin. Entonces, ¿cuál es? Sí. A ver, cuando aparece azul es porque hay una cita, ¿listo? Cuando aparece un color amarillo es porque la palabra ha sido modificada. Y cuando aparece rojo es porque la palabra fue eliminada. En el caso de que el estudiante de pronto intentó modificar el texto para que no se determine el plagio, para que el docente no se dé cuenta, digamos que cambió una palabra. Entonces él va a detectar el cambio de esa palabra y la va a colocar de amarillo. Y si el estudiante la eliminó, también la va a detectar y la va a colocar en rojo. Y la va a colocar en azul en el caso de ser una cita. Pero Anderson, disculpa. Cuando es una copia literal, ¿eso no es rojo? Porque usted se dice que el rojo es solo cuando el estudiante intentó eliminar. No, o sea, el rojo es cuando es una cita directa que no reconoció fuente y la asumió como propia. Pues disculpe que intervenga. Aquí en este caso Urkun lo que hace es, dependiendo del porcentaje de exactitud que tenga con el texto, le da un color. ¿Puede regresarte a la anterior imagen, Anderson? Ahí está. No, a la anterior que tenías antes. Da donde estaban los colorcitos. Si tú tienes por ahí. Espérate, a ver. No, yo creo que... Eso, en tal caso, si el documento es 100% copia, o pues digamos 100%
muy parecido o muy similar con otro documento, se va a poner en color negro, de un 95-96% color negro. Si tiene, digamos, un porcentaje de similitud con otro documento que sea menor, va a estar en rojo, y así continúa según la cantidad de similitudes. En el caso que teníamos el ejemplo que está el documento en negro, es porque el documento estuvo subido 2 veces. Entonces, estuvo subido aquí en Urkun y estuvo subido en otra plataforma. Entonces, el software lo encontró exactamente igual. Entonces, nos va a decir que es idéntico en similitud. Por eso, dependiendo del porcentaje, nos da un color. Gracias, Andrés. Mira, para precisión, ¿no? Estoy leyendo una tesis y se me ha presentado un inconveniente en cuanto pongo este ejemplo sobre narrativas, crónicas y narrativas. Entonces, en la misma fragmento, casi que media página, reconoce tesis, un repositorio de la Universidad Javeriana, repositorio de la Distrital y un repositorio de la Universidad de Antioquia. Y uno revisa los documentos, es que la persona que publicó esa tesis tenía unas vinculaciones con esas universidades. ¿Cuál es el ejercicio? Que la persona no cita como en el formato de norma ZAPA, sino lo asume como propio. En el mismo documento se relacionan diferentes. Y pues ahí está la problemática, que son universidades que tienen ya en la red publicada esa información. Entonces, por eso yo hacía la pregunta en cuanto al color negro. Es muy importante tener claro el significado de cada color, porque cuando, como lo están viendo ahí en la pantalla, se está viendo la similitud del texto, el 85%, identifica cuál es la parte donde está la página y se evidencia. Es un ejercicio muy puntual para tener como un sustento en la revisión del documento. Gracias, Andrés y Anderson, por la explicación. En este caso miramos un ejemplo en donde está marcado, si miran que se formó, dice en amarillo, ¿cierto? De la fuente original. Y acá él colocó en tildado. Igual Urkun está detectando ese cambio. Y 5 años o más, dice, ¿cierto? Acá. Y en este caso el autor del documento veía esa parte. Pero Urkun detecta que le eliminó. Entonces no importa que el estudiante, digamos, cambie la estructura del párrafo, ¿listo? Pero porque igual Urkun va a detectar ese cambio. A ver, miremos ahora el apartado fuentes. Listo. En este apartado vamos a encontrar las fuentes de las cuales Urkun está haciendo uso para determinar las similitudes y desextir el plagio. En este caso nos dice que de esta dirección, W significa que la sacó de un sitio web, ¿cierto? Nos dice que hay una similitud del 1.11% y en este caso encontró 3 similitudes de esta fuente. En este caso la toma como fuente primaria. De existir otras fuentes, como decía la profe, también nos las presenta, pero en este caso solo encontró una. ¿Listo? Encontramos la fuente primaria, que es Subcielo, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo de pronto si encontramos una fuente adicional. En este caso, miren, en este caso encontró una fuente primaria de la Gaceta Financiera, pero también nos presenta otra fuente. Una fuente alternativa que es de la Gaceta Financiera también. ¿Listo? Otro recurso alternativo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos obviar la primera fuente que Urkun por defecto nos presenta, podemos marcar como primaria la otra fuente. Entonces, de esta manera nosotros le decimos a Urkun que nos tome esa fuente. A ver, miremos otro ejemplo, si hay otra fuente. En este caso también hay una fuente primaria que es el Ministerio de Educación
Y otra fuente alternativa, el mismo ministerio, pero de otra fuente. Eso en el caso. Entonces, en este apartado de fuentes, nosotros también directamente podemos irnos a la sección en donde el sistema encuentra el plagio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a la sección de las barras y seleccionamos. Entonces, en este caso, él ya nos presenta un análisis o nos presenta en detalle la fuente de donde salió y podemos ver el detalle. Entonces, cuando damos clic en detalles, él nos regresa a la sección de coincidencias para que nosotros podamos hacer un mejor análisis. En este caso nos dice que la similitud es del 100%. Es decir, que el texto es el mismo, es igual. Entonces, el trabajo de usted como docente es verificar de pronto si está mal citado o no puso citas, porque o se olvidó de una cita. ¿Listo? Para hacer ese análisis de mejor manera, nos vamos a remitir al documento completo en esa sección. De esta manera, nosotros podemos revisar el documento tal como nos lo envió el estudiante, y en la parte derecha nos va a aparecer una sección, unos botones. Ahora, bajemos. En este caso nos está mostrando unas fuentes. Recuerden que nosotros le colocamos paréntesis y fuentes. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice que Vena en 1984, citado por Fono, afirma. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente está bien hecha, ¿cierto? Es decir, que esta parte, este párrafo del texto está citado. Por lo tanto, es correcto, ¿verdad? ¿Y qué hago? Entonces, lo excluyo del análisis, porque el estudiante en ese caso no está cometiendo un plagio porque me está citando al autor. En este apartado, de igual manera. Disculpa la interrupción. Esto que está presentando se entrega al estudiante en formato PDF. Sí, una vez terminamos el análisis, podemos ya descargar el informe o bien enviarlo. Ahora hacemos ese apartado. Entonces usted puede seguir revisando. Aquí nos podemos dar cuenta que el alumno citó. ¿Listo? Entonces, por eso el trabajo de Urcum simplemente es darnos en donde hay similitudes. Y es el docente quien determina si existe el plagio o no. En este caso no hay plagio porque está citado. Entonces, ¿qué hace el docente? Marca y la excluye, ¿verdad? De no existir esta cita, el estudiante estaría infringiendo en plagio y por lo tanto lo incluiríamos. Entonces, cuando usted hace ese análisis, vamos a darnos cuenta acá arriba, cuando usted hace cambios, mire, la similitud del plagio cambia, de acuerdo a los cambios que usted realice. Entonces, como usted, cuando determine la similitud del plagio, ya está en usted determinar si hay plagio o no. Yo no sé si en la universidad hay algunas políticas de similitudes o en cuanto se acepta un documento para decir que no está presentando, infringiendo en plagio. Disculpa, yo tendría una duda. Bueno, uno entiende que el estudiante está citando la fuente, pero, digamos, lo copia textualmente. Listo, no sería plagio, pero no caería en otra, y le pregunto aquí a profesores que de pronto tienen más experiencia que yo, ¿no caería como en otro tipo de error que tiene el estudiante a la hora de hacer un documento? Pues para mí, pues yo le diría en mi experiencia, ¿no? Que no, porque si estoy citando, estoy referenciando al autor y estoy dándole ese derecho al autor. No le estoy robando o haciendo mío lo que es de él. Entonces, en ese caso no sería un plagio porque le estoy dando la autoría a él. No sé qué digan los otros docentes. Pero tendría que ser el caso puntual. Entiendo lo que está diciendo la profesora Sonia Maecha. Es diferente cuando es una cita directa y cuando es parafraseo y cuando se hace un juego de palabras y puede que el estudiante coloque la cita al inicio, pero todo lo que viene en el párrafo
no es una construcción propia, sino es un juego de palabras del autor. Esa es una cosa que ya debe ser la experiencia del docente de revisar el documento, y como uno ya conoce el desarrollo y el proceso del estudiante, uno identifica que esas no son las palabras de él. Eso es un ejercicio que el software nos sirve también para mirar similitudes a fuentes, pero en las construcciones y de pequeños detalles, uno tiene que remitirse a decirle, argumenta, susténtame y ahí es donde uno identifica que el estudiante hizo un juego de palabras o no citó bien, y por eso cuando Anderson quita y dice, no, aquí citó, no, hay que mirar muy bien todo el párrafo, la página. Algunas veces colocan al inicio, al final, pero todo es relacionado y hay que tener precisión en eso. Es un ejercicio de lectura concienzuda y tener conocimiento sobre el tema. Es muy delicado, por ejemplo, en tesis y en artículos científicos, entonces es importante estas capacitaciones por eso. Muy bien, entonces, continuando, digamos que yo ya terminé de revisar el documento y al hacer mi revisión encontré que el estudiante estaba cometiendo un plagio. Entonces yo le notifico, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clic en configuración y voy a dar clic en este botón de compartir informe. ¿Listo? En esta casilla ustedes van a escribir la dirección del correo electrónico del estudiante y van a dar clic en enviar. Y de esa manera, en su buzón de mensajes va a encontrar el análisis que estamos haciendo. Y también tenemos la opción de descargar ese informe, de exportar informe. O bien, haciendo clic en el menú de configuración, exportar informe, o directamente lo hacemos con este menú de descarga. De pronto, ¿alguna pregunta, alguna duda que les surja? Pues yo sí estoy con mi misma duda, es que yo no sé cómo se sube. Ya Listo, sé el análisis, pero no cómo se sube. Listo, regresemos entonces a ese apartado, ¿listo? Gracias. Listo, regresemos. Como les decía, hay dos maneras que la persona que nos envía el documento nos escriba a esta dirección que nos proporciona el sistema, en este caso educaciontic.udenar@analisis.urcum.co, o subirlo directamente nosotros. Vamos a subir un documento. Es muy importante escribir la dirección, seleccionar la dirección de análisis. En este caso es la oficina TIC. Colocamos un posible asunto y un mensaje. En el asunto, cuando los estudiantes envían desde su correo, pueden hacerlo seleccionando la carpeta a la cual vamos a dirigirnos. ¿Listo? La carpeta, ahora miramos eso de carpeta. Entonces, y simplemente buscamos el documento. ¿Sí? Disculpe tanta molestia. Mira, y desde el escritorio, si nosotros tenemos un documento en el escritorio, ¿se puede subir ahí o es solo si el estudiante lo envió por correo? No, en este caso estamos haciendo el ejercicio subiéndolo nosotros mismos. ¿Listo? Estamos dando clic en la opción de subir documentos y se presenta esta interfaz. Es importante marcar esta opción de educación TIC@udenar en el receptor, que esta sección esté marcada. ¿Listo? En esta parte lo que nosotros hacemos es enviarnos un correo a nosotros mismos. Es lo que estamos haciendo. En vez de que el estudiante nos lo envíe, nosotros mismos estamos enviándonos el correo. Eso funciona como un correo electrónico. Y en este apartado, arrastrar los archivos, haz clic aquí y vamos a subirlo. Voy a buscar un ejemplo. Anderson, pero esa parte no se puede obviar, no se puede arrastrar de una vez el archivo sin enviarnos un correo. Sí, estamos arrastrando, sí. No, lo puedo arrastrar desde documentos, desde mi computador, desde documentos, escritorio, donde sea. Sí, profe. Sí. Usted minimiza sí, o sea, la pantalla. Usted da la opción, digamos, a ver, lo que yo hago es, en mi experiencia, ¿no? Digamos lo que yo hago. ¿Lo puedes hacer, por favor, para mirarlo?
Verá, doy clic en subir archivos. ¿Listo? Repetamos el proceso. Selecciono la dirección del receptor. ¿Listo? Aquí me presenta una interfaz que dice arrastrar los archivos o haz clic aquí. ¿Listo? De ahí, cuando usted da clic en ese apartado, se le abre el explorador de archivos de Windows y usted se dirigiría a su documento. Ahí simplemente sería arrastrar. En este caso, te recomiendo, Anderson, que no lo hagas por, No, sí, por sí, la porque demora que se demora mucho, sí. a veces demora mucho en analizar, y además porque la universidad paga por cierta cantidad de archivos que se suben al Urcon. Por eso sí, siempre es importante recomendarles a ustedes que cuando vayan a subir el archivo o que quieran analizar, sea la versión final, porque si no, pues estamos perdiendo, digamos, alguno que otro cupo que puede servir para otro docente que tenga su versión final y que ya sea solamente para revisión final. Listo, verán, en este apartado, esta es la bandeja principal de Urcon, ¿cierto? Pero si ustedes quisieran organizar los documentos, pueden hacerlo a través de carpetas. ¿Listo? En este caso, da la opción de nueva carpeta. Le colocamos un nombre. ¿Listo? Yo no voy a hacer, solo voy a darles como más o menos los pasos. Por ejemplo, coloquémosle documentos, así, documentos. ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo y luego nos dirigimos a una carpeta para ver cómo se crea. Código del curso, colocamos un código del curso, por ejemplo, 2022. ¿Listo? Es importante escribir el año y el semestre y usted da clic en actualizar. ¿Listo? Cuando usted da clic en actualizar, se le va a crear en el directorio de Urcon, dando clic en este apartado de educación TIC análisis.urcon.com. Si usted busca la carpeta, va a encontrar el directorio creado. ¿Listo? Por ejemplo, miremos carpeta de artículos. A ver, miremos este ejemplo. Capacitación. Miren, en este ejemplo tenemos un documento que fue subido y se colocó en la carpeta capacitación. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Entonces, digamos que estoy en la bandeja de entrada principal, seleccionamos el documento. Cuando seleccionamos el documento, automáticamente se nos activa la opción de mover documentos. Entonces damos la opción de mover documentos y seleccionamos la carpeta donde nosotros queremos que ese documento sea enviado. En este caso, fue enviado a la carpeta capacitación. Nos aparece un código y entre paréntesis el número de archivos que esa carpeta contiene. Y también tenemos la opción de mover la carpeta para crear subdirectorios, como pueden darse cuenta. En la revista Running está el subdirectorio capacitación. No, ahí no. ¿Cómo se hizo? Se llenan los Después de zapatos. crear Dime. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Creamos la carpeta, por ejemplo, y vamos a mover la carpeta. Y vamos a seleccionar la carpeta principal. Y de esta manera se crea el subdirectorio. También tenemos la opción de editar carpetas o también ingresando al menú principal, a la bandeja de entrada principal, de crear nuevas carpetas. Una cosa muy importante es que en el apartado de configuración, esto es muy importante, estén marcadas estas dos opciones: búsqueda en repositorio de Urcon y búsqueda en esta bandeja de entrada. Eso es muy importante. Una vez nosotros editemos, damos clic en actualizar y los cambios se hacen efectivos. No sé, ¿alguna otra duda que surge en el transcurso? Sí, buenas tardes, disculpen. Mencionaron que había una cantidad limitada de documentos que uno puede subir. ¿Cuál es el número? O sea,
¿existe algún tope, algún límite máximo de documentos para analizar el plagio? Sí, la universidad tiene contratado para subir 450 archivos mensuales. O sea, es decir, que en toda la universidad tiene esa capacidad. Por eso, como le decía a mi compañero, es muy importante que cuando se suban archivos, se tenga presente que ese documento ya sea al final, para de pronto no quitar el espacio a otro docente y que se llene la plataforma. ¿De todas las facultades? Si no, Andrés, ¿estoy bien? Sí, toda la universidad solo tiene 450 archivos mensuales, si no estoy mal. Comprendo. De pronto, ¿se maneja alguna estadística del uso de los profesores de este servicio? ¿Se ha llegado a esa cifra o hay alguna... ¿Se puede saber ese número, esa cantidad? Sí, sí hay estadísticas. ¿Se ha llegado a ese tope? Este software es relativamente nuevo, se empezó a aplicar a finales del semestre anterior, por lo que no se sabe si todos los docentes de la universidad ya conocen el software. Entonces, aún estamos esperando llegar a ese tope. Por eso es lo de estas capacitaciones, para llegar a todos los docentes y que todos puedan hacer uso de esta herramienta. Y asimismo, si la universidad ve que hay mucho uso, va a aumentar esta cantidad de documentos que se puedan subir. Comprendo. Yo tengo otra duda y es con relación al documento como tal que uno puede subir. Ya nos indicaron la parte para subir el documento. O sea, recibe cualquier tipo de formato, o Word, PDF. ¿Tiene que tener alguna estructura ese documento en particular, la estructura que piden las revistas? O es independiente, puede uno subir en cualquier formato el archivo que quiere analizar el plagio? Bien, Urcun acepta PDFs con OCR y sin encriptar. Si el documento está con contraseña, por ejemplo, no lo va a poder analizar. También acepta documentos en todas sus versiones, acepta documentos OpenOffice, presentaciones PowerPoint, texto enriquecido y texto simple. Y teniendo en cuenta también una parte importante, que también el análisis de tablas, ¿no? También lo puede realizar. ¿Y hay una extensión, cualquier tipo de documento, o tiene una extensión? Sí, como le explicaba, recibe documentos, digamos que recibe PDFs, ¿listo? Documentos en todas sus versiones, entonces docx. No, pero la extensión. Es un PDF. La extensión. Mínimo 450 caracteres y máximo 50 megabytes. ¿Se puede saber cuántos documentos fueron subidos el mes anterior? Esas estadísticas, ¿quién las maneja? Esa estadística no la hemos sacado aún. No, todavía no. No la hemos sacado. A ver, sobre, por ejemplo, la parte o sea, de las fuentes con las cuales compara las fuentes con las cuales compara el plagio, ¿no? O sea, por ejemplo, si un artículo está escrito en español y digamos se usó referencias de artículos en inglés, o sea, solo compara con fuentes del mismo idioma, ¿no? Es la pregunta en concreto. Compara fuentes del mismo idioma. Urcon tiene la capacidad de comparar con fuentes de diversos idiomas. Eso fue una de las últimas actualizaciones que hubo para este software. Ya. Y estos documentos que uno va almacenando, va subiendo,
o sea, tienen esa restricción de privado, ¿no? Solo pertenecen a la cuenta, a mi cuenta, a la que acabé de crear. No hay acceso, nadie más lo puede consultar por el momento. No, en este caso, cuando uno sube un documento a Urkun, pasa a ser parte ya de las fuentes ya de Urkun. O sea, entra también en otros análisis de similitud, el documento. Sí, de ahí el hecho, si ustedes pueden darse cuenta, en ningún momento él me da la opción de eliminar. ¿Listo? Porque cuando yo subo el documento ya pasa a ser parte de ese repositorio de las bases de datos que él maneja ya para buscar las similitudes. Una cosa sí hay es que cuando hacemos búsquedas en journals o en fuentes así científicas, a veces ellas le permiten a Urkun el análisis, pero no le permite la revisión de esa fuente. Eso sí pasa, de que Urkun solo puede ingresar a esa cuestión. Yo no recuerdo, por acá creo que miré un ejemplo de que le aparece que sí le revisó, pero no le permite revisar la fuente, únicamente le presenta de dónde está la fuente. O sea, esos casos son, por ejemplo, cuando hay artículos que están en revistas y pues obviamente las revistas tienen, digamos, una privacidad, o sea, limitan el acceso a los artículos de la revista, pero aún así Urkun utiliza los artículos de esas revistas que están restringidas, la lectura, para la similitud, por lo tanto no deja, o sea, encuentra la similitud, pero no deja ver, digamos, el artículo con el cual encontró la coincidencia, es algo así, o sea, sería como prohibido. Sí. Mira, como les presento en pantalla, hacemos referencia a una fuente exenta, ¿listo? Cuando no se puede mostrar la fuente. Urkun nos dice que hay una similitud, pero dice el contenido de la fuente no se puede mostrar, razones posibles y no da las razones. Únicamente nos muestra el sitio de donde fue consultado. En este caso tiene el símbolo SA, quiere decir que está en el repositorio de Urkun. O en los archivos de la persona. Este sería un ejemplo. Sí, es que también sería importante, por ejemplo, ya encuentra una similitud, ¿no? Y pertenece a una fuente. La posibilidad de explorar la fuente con más detalle no existe, o sea, da alguna dirección, una URL, cuando ahí creo que cuando estabas explicando la parte del análisis, da un enlace a la fuente de pronto para revisarla. Cuando uno da esa opción, uno puede ir directamente a la fuente. Aquí cuando estamos revisando en el apartado de coincidencias, en el cuadro de comparación, nos aparece la fuente. Damos clic y él nos dirige directamente a la fuente. Pero siempre y cuando sea público, ¿no? O sea, de acceso público, si no... Claro, sí, en este caso, mire, no, en este caso parece estar restringida y no la carga. Entonces, la opción, ¿cuál sería? Buscar de pronto otras fuentes. Para eso sería entonces buscar si en ese apartado, digamos que en la primera fuente, ¿cierto? Mirar si encontramos otro tipo de fuentes. De existir, Urkun nos presenta fuentes alternativas y podríamos revisarlas. En este caso, mire, en este caso me presenta otra fuente. Entonces, ¿qué hago yo? Doy clic derecho en el menú de los 3 botones y la marco como primaria. Listo, de esta manera él me permite revisar esa fuente. Y ahí en ese menú que nos mostraste hace un momento también aparece ir a la fuente, ¿no? Creo que apareció en ese menú de los 3 punticos, ir a la fuente, creo que apareció. Sí. Miremos un ejemplo en donde nos permite ir a la fuente. En el primero no nos permite. Miremos en este segundo. Entonces digamos que estoy haciendo el análisis y quiero revisar la fuente. En este caso creo que sí porque es del ministerio. ¿Qué hago? Doy clic en el enlace de la fuente y él me dirige al documento que contiene esa similitud. Y puede revisarlo usted y darse cuenta en dónde está.
esa similitud o y si hay plagio de existir. Sí permite Urcon ir a la fuente. Siempre y cuando sea pública, ¿no? Claro. Siempre y cuando sea pública, claro, porque ya miramos un ejemplo precisamente de que el primero que no nos permitía. Ya. Qué pena. Y una última pregunta en mi caso. ¿Podríamos regresar a la presentación inicial de diapositivas que nos presentaste al inicio? Ok. Eso. Justo esa diapositiva de colores. ¿Dónde estábamos? Ok. La que muestra los colores, la escala de colores. Estaba al final. Esa. Uh-huh. Qué pena. ¿Me podrías, por favor, volver a explicar el color y qué representa claramente? Qué pena. Listo. Urcon nos va a presentar la similitud de acuerdo, digamos que el color está asociado al porcentaje de similitud. ¿Listo? Entonces, él nos dice que si es verde, hay una similitud del 0%. Y va a acercarse hacia negro. Al 100%. Entonces, es para que usted detecte de manera más fácil la similitud. Entonces, en vez de mirar los colores, puede asociar el color al posible porcentaje. Entonces, nos damos cuenta que si es de un 66%, ya se nos marca o se tona un tono más rojo. Y de acercarse a 100%, se torna a negro. Y de no existir el plagio o la similitud, no, qué pena, es similitud, no es plagio, porque esto no nos determina plagio, nos determina similitud. El plagio nosotros lo verificamos. Si es 0%, se nos marca verde. Entonces, como una forma visual de ver el porcentaje sería. Por favor, ya subí un artículo. Entonces, ya cuando lo tengo, ¿por qué no vamos a esa diapositiva que están las carpetas? Aquí, ¿cómo hago yo para iniciar el análisis? Usted ya subió el archivo, ¿cierto? Sí, ya lo subí. En este momento debe aparecerle una arandela, eso quiere decir que Urcon está procesando el documento. A ver, le muestro la pantalla. Dame un segundo. A ver. Cuando usted sube el documento, le aparece, a ver, esta parte ya la hizo. Le aparece esta sección, ¿cierto? El documento es... Sí, exacto, allí ya lo tengo, allí voy. Entonces, listo. Entonces, en esta sección le va a aparecer una arandela. Quiere decir que Urcon está procesando el documento. Los bots de Urcon están buscando similitudes, digamos, porque Urcon utiliza bots. ¿Listo? Esos bots están buscando si en el documento y a través de las bases de datos que él tiene, como no sé cuántas maneja, la verdad, él está buscando si hay similitudes. Entonces, cuando él termine, esta arandela se va a tornar con un visto. Ajá. Y se va a mostrar enseguida ya el porcentaje y el color del porcentaje. Ya miramos anteriormente. Entonces, cuando él termine, usted va a dar clic en el botón del porcentaje con el color. Entonces, cuando usted da clic, le redirige ya a una nueva pestaña y usted ya haría el análisis. Aquí miremos entonces el ejemplo. La arandela ya dejó de aparecer y aparece el botón visto, ¿listo? Quiere decir que ya terminó de hacer el análisis y puedo proceder yo con mi análisis. Entonces doy clic en el porcentaje, ¿listo? En este caso es rojo, ¿no? Es muy alto al parecer la similitud. Entonces doy clic y él me redirige a la nueva pestaña. Entonces cuando él lo carga, ya estarían ustedes ya revisar el análisis mirando cada coincidencia y determinar si hay plagio. Entonces una vez termine,
Una vez termine de cargar la página, ya miramos, él nos muestra que hay similitudes en 5 páginas y nos muestra aquí bloques de coincidencia. Ustedes pueden hacer el análisis directamente en cada bloque, pero es recomendable mejor dirigirse al apartado ver documento completo y utilizar las herramientas que él nos ofrece. En este caso, utilizaríamos las coincidencias. Entonces, de esta manera, en la columna izquierda aparece lo que el estudiante nos envió, el párrafo o el apartado, el texto, y en la derecha, la fuente, de donde se está haciendo contrastado. Y más abajo ya miraríamos el repositorio o las fuentes de donde. En este caso nos muestra la fuente principal y nos muestra 3 fuentes alternativas, miren. Entonces nosotros seleccionamos qué fuente queremos tomar para el análisis. Entonces sería, hagamos un resumen, buscamos las coincidencias, también podemos buscar las fuentes, revisar el documento completo. Entonces está en ustedes revisar. En este caso, cuando es documentos, se selecciona el botón. En la parte derecha aparece un botón tomate con una cuadrícula. En este caso, si hacemos clic, él nos dirige a la sección de análisis, ¿no? Y ahí podemos nosotros hacer el análisis. Y de ser un plagio, nosotros lo marcamos y lo incluimos. De no serlo, lo excluimos. En este caso, miren, en este caso yo lo tomaría como que no es plagio porque está citando, ¿cierto? Entonces digo, no es plagio y lo está citando. Ahí está en cada docente determinar si existe el plagio o no, como decía la profe también. En hacer un análisis. Anderson, en este caso, cuando es cita directa debería tener número de página. Y por eso, lo que se está evidenciando acá es como si lo toma como si fuera un parafraseo, pero es información y esa información debería tener número de página. Entonces, por eso se debe revisar el documento original completo. también, claro. Entonces, en este caso, como Urco nos ayuda, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer usted? Mirar que hay una similitud y remitirse directamente al documento. La opción sería también. Remitirse directamente al documento. Si usted da clic, la redirige al documento y determinar y buscar ese apartado en donde está la copia y determinar si existe ese plagio. Igual tiene que ver también con el tipo de citas, ¿no? Porque digamos que las normas APA nos exigen colocar el número de la página, pero de existir otro tipo de citas, entonces está en el docente determinar, entonces decirle al estudiante qué tipo de referencias debe utilizar. Digamos aquí, si utiliza más de 50 palabras, ¿cierto? Ya no haría entre comillas, o si es cita basada en el texto o cita basada en el autor, ya estaría en el docente ya determinar eso. La facultad, la dependencia que utilicen, porque en medicina son Vancouver, Conté, Mila, Zapa, entonces de acuerdo, pero siempre es importante hacer primero la lectura del documento y después remitirlo acá porque uno hace la revisión ya detallada de los argumentos de autoría. Entonces, digamos que Urco nos ayuda en eso, ¿no? O sea, Urco no nos determina el plagio. Urco no es una ayuda que nos muestra en dónde están las similitudes, en dónde están, digamos, en dónde el texto es el mismo o se parece. Entonces, digamos, lo que dice la profe, lo que sería entonces es copiar, digamos, una sección del texto, buscar en el texto original y ver si la cita está bien hecha de acuerdo a los requerimientos del docente y de la facultad o de la misma universidad. Y está en el docente determinar eso. Porque Urco nos dice, vea, hay 98% de similitud y está citado, ¿cierto? Pero pues si las citas no son como usted las pide, entonces tiene que decirle al estudiante, mire, le voy a enviar el reporte y revise su documento porque en ese apartado no está bien citado como debería ser. Es que puede ser que copió literalmente una cita de un documento.
tal cual copió esa cita, por eso hice 98% similitud del texto, es porque puede ser que cogió la Ah, cita verdad, del tenía que haber hecho una documento cita de cita. original, Claro, tal sí, cual. en ese caso, claro, tendría que haber hecho una cita de cita. Entonces, claro, ya estás en el hacer un análisis minucioso, ¿no? Del documento. Claro, en este caso, si es así, tendría que haber hecho una cita de cita. Entonces, remitirse al autor, a ver cómo sería. Digamos que debería haber citado, ¿quiénes son ellos? García. ¿Listo? Entonces, Logan y Stokes citado por García. Claro, en ese caso sí, debería haber citado bien. En este caso sí está robando igual. Así sí, te cierto, profe. En ese sentido sí. ¿Otra duda? Queda un poco difícil determinar si en realidad el estudiante utilizó esa fuente o en realidad tiene a Logan en Stokes, ¿no? Claro, claro, pero entonces el análisis ya A tendría... veces los estudiantes, inclusive hasta los mismos colegas pueden hacer eso, pueden caer por descuido, ¿no? Pero sí, ahí sería un trabajo de mirar la fuente, eh, pero pues tampoco es el definitivo, ¿no? A veces uno puede estar citando la fuente primaria, que sería Logan en Stokes, y hay otra fuente secundaria que utiliza a Logan en Stokes, y entonces Urcon asume que la tuvo de aquí, pero posiblemente también la tuvo de la fuente original primaria de Logan en Stokes. Ahí quedaría como difícil. Claro. Sí es... Por otro lado, sí creo que es importante, si es una cita verbatim, o sea, tal cual, aquí faltarían las comillas y obviamente el número de página, ¿no? Si lo tomó de Logan Stokes, entonces yo iría a Logan Stokes y confrontaría si en realidad se trata de esa, ¿no? Ya sería un poco más de trabajo, ¿no? Sí, De porque hacer desde parte del revisemos profesor. Logan y Stokes. Aquí es Logan y Stokes, ¿cierto? Supuestamente la tomó de Logan y Stokes, pero es de García y Pebaño. Entonces... Claro, pero pues debería haber, no sabemos si es cierto. si sea originalmente el estudiante o la persona que hizo ese trabajo tiene esta fuente, Logan Stokes. Pero también hay otra fuente que utiliza Logan Stokes. Urcon asume que tomó de aquí, pero pudo haberlo tomado del documento original. Ahí sería como difícil. Claro, pues ahí también sería dialogar Claro. con el que envió el artículo para ver exactamente de dónde tomó pues la cita. Sí, yo creo que la ayuda que hace Urcon ahí, pues es que nos acerca un poco más a donde podríamos tener duda, porque exactamente, infaliblemente es muy difícil, ¿no? Nos ayuda solamente a ver el caso de que esté cometiendo errores en citar, ¿no? Posiblemente, tal vez, no se podría decir sin advertirlo o sin en realidad hacer plagio lo esté haciendo, ¿no? Sin saberlo. Pues ahí pues sí, el docente tendrá que hacer la respectiva charla con el estudiante, ¿no? Yo creo que esa sería una de las posibles soluciones. Pero que, pues, como dice Anderson, pues ahí es el docente el que decide, ¿no? Y con la ayuda pues, que hace Urcon, ya nos toca a nosotros pues, realizar el análisis, ¿no? Sobre todo de lo que parece sea lo más parecido a un plagio, porque si está, por ejemplo, si me preguntan a mí si está en amarillo, en tomate, pues yo no le dedicaría mucho, ¿no? Sería inclusive agotador, oneroso un trabajo de eso, ¿no? Sobre todo si Urcon determina cantidad muy grande de similitudes que pueden estar bien dadas, ¿no? Pues tal vez sería dedicarle a los rojos y a los negros, ¿no? Un poco más, como más sospecha de que pueda
haber plagio. Pero hay que usar el software y cacharrearlo, como se dice, para aprenderlo y mirar a ver qué tanto nos sirve. Tengo una pregunta. Hace un momento decían que pues se debería subir a Urkun el documento final, el que pues ya sería postulado, como decir, para publicar, ¿no? Pero dado el caso, uno ya, digamos, al subir el documento y encuentre pues un gran porcentaje de similitudes y pues se decida que el documento debe ser corregido antes de ser subido, ¿existe la forma o la posibilidad de poder actualizar nuevamente el documento de Urkun? ¿O tocaría resubirlo? No sé si me hago entender. Sí, sí, lo puedes cambiar. Es que nosotros decimos con la versión final, nos referimos a un documento que pues ya haya pasado por varios filtros, que no tenga que, digamos, hacer cambios por que el estudiante, digamos, escribió algo mal o no le gusta la forma de escribir del estudiante. Ya cuando sea, digamos, que ya haya pasado por varios filtros, entonces se sube aquí a Urkun para ver si tiene algunas fuentes que estén muy similares. Y si hay necesidad de volverlo a pasar, entonces sí. Lo que nosotros nos referimos cuando se haga el documento final, es que no se haya subido, digamos, es la primera entrega que me hacen de un artículo. Entonces la voy a subir de una vez a Urkun. No, primero tiene que pasar por sus filtros, como los filtros que tiene cada revista o cada profesor, y después ya subirlos a Urkun. A eso nos referimos nosotros para que no haya tanto documento por acá. Listo. Mi pregunta era, pues, por ejemplo, listo, dado el caso, ya tengamos una versión final y se sube el documento y en Urkun, pues, listo, nos da un porcentaje y, pues, a pesar de los, como decir, la criba o la rejilla o los criterios que se tuvieron para, pues, juzgar el documento, no se logró, como decir, o sea, se tiene que hacer una corrección. Este nuevo documento lo va a comparar con el anterior, o sea, va a tener en cuenta el anterior documento para también compararlo con el nuevo o no. Sí, en este caso sí, pero como usted lo revisa, y creo que Anderson puede explicarnos mejor, usted lo puede decir que no lo compare con este documento, porque pues es el documento anterior. A ver, miremos un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que encontré una fuente, ¿listo? Digamos que la fuente del documento que usted esté revisando es esta. Lo que hace es excluir de la fuente. Esa fuente la excluye. Esta fuente usted le desmarcaría. La desmarca y de esta manera ya le estaría quitando del análisis. Entonces, en este caso, Urkun ya no tomaría en cuenta esa fuente. Listo, muchas gracias. ¿Estoy bien? ¿Me ayudan, compañeros? No, igual entonces en las coincidencias tendría usted que quitarle usted, entonces quitarle excluir el análisis. Como usted ya es el mismo que está revisando el documento, usted ya conoce qué análisis está realizando, simplemente la excluiría y seguir analizando. Ya está, como ustedes ya saben, está en cada docente. O sea, Urkun, los bots que Urkun utiliza, lo que hacen es solamente, digamos, ayudarnos a minimizar el trabajo de estar buscando las fuentes, presentarnos las fuentes y de esa manera nosotros hacer el análisis. Claro. Bueno, gracias. A mí sí me queda una duda. Listo. El profesor decía, yo quiero que el documento que acabo de subir sea comparado con el documento anterior.
O sea, Urco compara, ¿cómo hago para que los dos documentos, digámoslo así, el documento anterior quede también dentro de lo que quiero comparar? Porque están los documentos ahí donde usted nos estaba mostrando en las carpetas. En este caso, espérenme un momento. En este caso, si faltara alguna fuente, podríamos hacer eso. Colocar una fuente que haga falta. Usted se dirige al apartado de fuentes y si le faltara esa fuente, la pegaría y Urco ya la tomaría en cuenta. Ya. Pero, por ejemplo, eso que decía el profesor, yo quiero que tome en cuenta el documento que me entregó anteriormente. ¿Cómo hago para dejar ese documento anterior, que también compare con ese documento anterior? A ver, le explico. Cuando usted sube ese documento, automáticamente Urco ya lo va a tomar. Digamos, ese documento ya va a formar parte de la base de datos de Urco y se lo va a tomar también. En este caso por eso es una fuente SA, documento almacenado, mire. Pero, discúlpame, por ejemplo, en el caso de una tesis que muchos, pues bueno, es la tesis, pero algunos de nosotros utilizamos eso de la tesis para hacer las publicaciones. Digamos, esos documentos que quedan ahí en Urco, ¿se vuelven entonces documentos públicos? Andrés. Yo le colaboro. No están públicos. Por ejemplo, pues yo trabajo en la editorial y llegan muchos libros que son pues la investigación, la tesis. Entonces, ¿yo qué hago? Yo subo los documentos a Urcun y él me dice, por ejemplo, tiene 94% de similitud. Entonces voy a mirar con qué documento pues tiene tanta similitud y ahí aparece su tesis. Pues la tesis va a estar pública. Pero el libro que estamos analizando, ese no queda público. Únicamente queda almacenado como con un código y únicamente lo pueden mirar los usuarios, ¿sí? Que subieron el documento. Nadie más puede mirar digamos, el libro que se subió a Urco. A ver si lo entiendo bien. Digamos, queda dentro de los documentos almacenados de la Universidad de Nariño, por decir así, que son de la carpeta de Urco de la Universidad de Nariño. Sí. Listo. Y nadie más los puede mirar, únicamente nosotros. Listo, sí. Ya me estaba asustando. Muchas gracias por la aclaración. Tranquila, listo.